Entonces, pasamos ahora al tema de las interacciones de la radiación con los materiales. Y la primera partícula que vamos a estudiar es el electrón. ¿Cómo interactúa el electrón con los materiales? Bueno, en primer lugar debemos comprender que el electrón, por ser una partícula cargada, entonces obviamente va a interactuar con partículas cargadas. Y las que más abundan en el entorno del átomo son los electrones orbitales, pero también el núcleo, que también es cargado. Los electrones son carga negativa y el núcleo carga positiva. De modo que cuando un electrón se acerca a un átomo, va a interactuar con ambos, electrones y núcleos. Ahora, ¿qué pasa con estos electrones cuando interactúan con los electrones y el núcleo de un átomo? Bueno, en algunos casos puede colisionar y perder energía y por lo tanto irradiar energía. Lo que pierde en energía cinética lo irradia como onda electromagnética, conocido como radiación de frenado. Y otra cosa que pasa también es que cambia su dirección de movimiento por interacción con las cargas. Ahora, aquí ya comenzamos a hablar de temas que tienen bastante que ver con la física médica directamente, ¿no? Cuando los electrones que ingresan a los materiales e interactúan de la manera como lo he señalado, va a perder energía. Y eso se hace mediante lo que se llama poder de frenado, stopping power, ¿no? Pero también puede haber dispersión, o sea, que cambio de ángulo. En ese caso, se hace a través de un proceso relacionado con el poder de dispersión angular. Cuán poderoso es el material para desviar al electrón. Y por otro lado, la colisión del electrón con el material o el absorbente, el material con que está interactuando, puede ser elástico o inelástico. Elástico cuando no hay pérdida de energía e inelástico cuando sí lo hay. En la colisión elástica, el electrón solamente es desviado nada más. No cambia de energía, solamente se desvía, cambia de ángulo. Mientras que en la inelástica, ahí, bueno, al interactuar con un electrón, es desviado, pero también pierde energía. Esa es la inelástica. En una colisión inelástica, con un núcleo, el electrón es desviado de su trayectoria original y pierde parte de su energía en la forma de Bremsstrahlung, que significa radiación de frenado. Es la forma como se producen los rayos X. Acá tenemos un esquema más o menos para ver qué tipo de interacción puede haber. La parte de la circunferencia del círculo negro representa el núcleo y el círculo externo representa las órbitas electrónicas. Tenemos acá dos dimensiones. La dimensión A, que es el radio del núcleo, que es del átomo, que es aproximadamente, como ustedes saben, 10 a la menor 10 metros. Y no se considera aquí el radio del núcleo, que 10 a la menor 15 metros no se vería. Y además se considera la
el parámetro de impacto, B. Ya se sabe que ese parámetro de impacto se define como la distancia que hay entre el núcleo, el centro del núcleo, y la línea que define la trayectoria inicial del electrón. Inicial digo porque puede que se desvíe al acercarse al núcleo, ¿no? Ese es el parámetro B. Este B es importante porque dependiendo del tamaño de B va a haber diferente tipo de reacción. Por ejemplo, cuando B, el parámetro de impacto, es muchísimo más grande que el tamaño del átomo, obviamente, si está muy lejos, no pasa nada, ¿no? Se va de frente nomás. Aproximadamente, claro, siempre hay alguna pérdida pequeñísima, porque de todas maneras hay de lejos una interacción, pero en principio solamente tal vez una pequeña fracción de su energía se pierde. Este es cuando pasa muy lejos. Pero si es que el B es del tamaño de A, más o menos, acá un poquito el libro no representa lo que está diciendo, deben tomar atención ustedes como estudiantes muy avisados. Si B es más o menos igual a A, la línea tendría que estar pasando por acá, cerca, ¿no? Eso significa que es más o menos igual a A. Porque aquí en este caso es igual que cuando B es mucho mayor que A. O sea que no hay ningún cambio. Acá tienen que tener cuidado, entonces, que B pasaría por acá. La línea pasaría por acá. ¿Ok? Así más o menos. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Bueno, cuando pasa cerca a las órbitas electrónicas, obviamente los electrones van a interactuar con esta partícula incidente y al interactuar lo van a hacer perder energía. Como acá señala que cuando eso ocurre, se pierde hasta el 50% de la energía cinética. De ahora en adelante, ustedes van a escuchar siempre porcentajes, 50, 60, 70. Ese es solamente un indicador, ¿no? Lo importante es que ustedes comprendan cuál es el fenómeno. El fenómeno es que al ingresar aquí va a chocar con electrones y como los electrones son de la misma masa que la partícula incidente, pues ahí hay bastante pérdida de energía. Ahora bien, aquí ya estamos cuando B es mucho menor que A. Nuevamente, la figura no representa lo que está diciendo, ¿no? Si B es mucho menor que A, significa que la trayectoria sería cercana al núcleo, ¿no? Más o menos sería por acá, ¿no? Como ustedes podrán notar, estos grandes genios del Organismo Internacional de Energía Atómica a veces se equivocan. Nos sirve bastante porque nos hacen las figuritas, pero a veces dicen cosas que no corresponden. Entonces, la figura que corresponde sería por acá, cerca. ¿Y qué ocurre en este caso? Cuando pasa cerca del núcleo, se va a producir una atracción del núcleo y la partícula, el electrón, va a ser desviado, pues va a ser, es como cuando pasa un asteroide cerca de la Tierra, lo va a traer, ¿no? Lo va a traer y entonces va a haber una curva de la trayectoria del electrón incidente. Esa curva significa aceleración y al acelerar, mientras más próximo sea del núcleo, esa aceleración va a ser mayor, por lo tanto, se va a emitir una radiación de frenado, que es lo que contribuye también con los rayos X que ustedes conocen muy bien.
sigamos entonces todas las posibilidades, ¿no? Cuando los electrones ingresan al mundo electrónico, puede que por choque expulse un electrón del átomo y por lo tanto se produce ionización. Pero también solamente puede haber excitación, que era una de las preguntas. Excitación significa que el átomo no pierde electrones, sino que uno de estos electrones sube a una órbita superior, a una órbita más energética, más externa. Esto ocurre en las llamadas colisiones inelásticas entre los electrones y los electrones orbitales. Las ionizaciones atómicas y excitaciones que resultan en esta nos da, como siempre, una pérdida de energía de la energía cinética del electrón. Y esto se conoce también como la colisión del poder de frenado. O sea que tanto la excitación como la ionización hace perder energía al electrón, y la pérdida de energía del electrón incidente tiene que ver con el poder de frenado. Muy bien. En la dispersión electrónica no hay pérdida de energía, solamente hay cambio de ángulo. El ángulo final es diferente. Claro, hay alguna forma también, por supuesto, hay algo de pérdida de energía, no es que sea totalmente cero la pérdida de energía, porque al cambiar de dirección significa que ha habido una pequeña aceleración, y toda aceleración de carga produce radiación. Ahora viene alguna formulita, ¿no? Que no lo vamos a deducir, pero ustedes deben aprenderlas, deben tener la memoria. Además, esto lo han deducido alguna vez en su curso de teoría de campos electromagnéticos, que una partícula cargada acelerada emite radiación con una potencia, o sea, significa la cantidad de energía que se pierde por unidad de segundo. La cantidad de energía que se pierde por unidad de segundo es igual al cuadrado de la carga de la partícula multiplicada por el cuadrado de la aceleración sobre 6 pi epsilon sub 0, velocidad de la luz al cubo. Esta es una cosa deducida en la teoría de campos electromagnéticos. ¿Eso qué significa? Que si una partícula es acelerada, si tiene una carga Q, va a emitir radiación. Si no tiene carga, bueno, no va a haber nada. Mientras mayor es la aceleración, mayor será la potencia de la energía emitida. Mientras mayor es la carga, mayor será también la potencia emitida. Esta es la producción de radiación de frenado, y la reglita esta se llama la relación de Larmor, que es el que dedujo esta fórmula. La distribución angular emitida por radiación de frenado está dada aquí con esta figura, noten ustedes, donde beta es igual a B sobre C. A B sobre C. O sea que cuando hay un frenado de las partículas, se emite mayormente en un ángulo que se llama ángulo de emisión máxima,
¿no? También va a 90 grados cuando beta es igual a 0. O sea, mientras mayor es la velocidad de la partícula que es frenada, mientras mayor es la velocidad, la radiación emitida se va hacia adelante, más hacia adelante, un poco siguiendo la reacción, la dirección de la partícula del electrón, mejor dicho. Ahora, cuando beta es cero, más bien ahí se va, la emisión se va de la manera perpendicular. Beta es aproximadamente cero, no cero, ¿no? De modo que esa es un poco la forma como es que se produce la radiación. Por eso es que esto hay que tenerlo muy en cuenta porque en las máquinas de rayos X, ustedes notan claramente que la mayor cantidad de radiación se irá en dirección de donde venían los electrones que fueron frenados bruscamente. ¿Mm? La fórmula exacta es que es por seno al cuadrado de teta dividido entre 1 menos beta coseno de teta al cubo. Esa es la distribución angular. Por ejemplo, si ustedes colocan beta, si conocen beta, que es B sobre C, igual a 0, entonces la distribución será aproximadamente proporcional a seno al cuadrado de teta. Seno al cuadrado de teta. Esa sería la. Entonces yo le hago una pregunta a ver si no se han dormido. Si la velocidad del electrón era pequeñita, ¿no? ¿Cuánta radiación saldría en la dirección del electrón incidente? ¿Mucho, poca? Repito la pregunta. Si la velocidad del electrón frenado es pequeña, ¿saldrá mucha radiación cuando en la dirección de la velocidad del electrón o no? No, profe, ¿Por qué? porque como la velocidad es pequeña, el frenado no es tan grande, entonces no tiene tanta pérdida de energía. No, pues yo me refiero a la formulita, esa formulita. Si la velocidad es pequeña, entonces ¿cómo es? Al seno cuadrado de teta nada más sobre 1. Claro, y seno al cuadrado de teta, ¿cuál es el mayor valor de seno cuadrado de teta? ¿Para qué ángulo? Para pi medios, 1, No, pues ¿cómo? no es 1. El máximo valor de cero no es 1. Usted sabe que son procedimientos médicos, entonces no hay nada exacto, ¿no? Y anteriormente con usted hay unos 5 Cuando es pacientes 90 grados. Entonces, Ya, pero pi medios, eso es lo que he dicho. ¿Cuál fue la, Ah, ya, me escuché. Disculpa. probablemente No, yo dije pi medios y dije que está mal. cuál fue mi pregunta? ¿En qué valor, en qué dirección emitiría más, no? Ya. En teta igual a teta igual a 90. 90, porque seno de 90 es 1. entonces, claro, yo necesito coordinar Ya. con Eso fue lo que dije, profe. la tomografía para yo poder Pi medios, ya le dije. A ver, ¿quién está hablando ahí? Ya, pi medios, ok, está bien. Bueno, en general se puede calcular el ángulo en el cual la radiación es máxima. Aproximadamente, aquí está, teta máxima es arco coseno de 1 sobre 3 beta raíz cuadrada de 1 más 15 beta menos 1. Bueno, estas fórmulas son pura matemática que se deducen
con tranquilidad, pero lo importante es que ustedes ya tienen esta idea clara que lo pueden aplicar en sus trabajos. Y hablamos ahora de el poder de frenado. Hemos visto que el electrón, al pasar por las capas electrónicas, pasar por el núcleo, entonces finalmente pierde energía por diferentes mecanismos que hemos explicado, y todo ello se traduce en una definición: poder de frenado, que es la cantidad de energía que se pierde por unidad de distancia recorrida en su trayectoria. ¿Ok? Esa es la definición. Claro, luego pues hay igual una serie de deducciones matemáticas de cómo se calcula dependiendo de las condiciones. ¿Ok? De las condiciones de la reacción. Nuevamente, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, se comienza aquí una serie de definiciones. Lo importante es que ustedes comprendan el concepto inicial, luego ya pueden deducir cosas. ¿Cuáles son esas cosas? El poder de frenado total está definido como el poder de frenado dividido por la densidad del medio absorbente. Ahí lo tienen, ese es el poder de frenado. El poder de frenado. Vamos a ver qué otro tipo de cosas hay. ¿Cómo puede ser frenado? Ya dijimos, por colisión, al chocarse con un electrón así de repente frontalmente, qué sé yo, choca eso, el electrón le da energía el electrón incidente le da energía al que estaba en el átomo y él pierde su energía por esa colisión. Entonces a eso se llama poder de frenado por colisión. Por colisión. Me olvidaba decirle que estamos hablando ahora, perdón, del poder de frenado másico. Poder de frenado másico porque se está dividiendo entre la densidad, ¿no? El poder de frenado másico total se divide en colisión y radiación. Y la radiación es cuando el electrón es desviado. Hemos dicho que puede ser desviado por el núcleo, pero también por electrones, se desvían, pero principalmente por el núcleo. Es desviado porque es atraído por el núcleo y el electrón pierde ya no por colisión, sino por radiación de frenado. ¿Ok? Entonces acá, cuando ustedes comprenden eso, ya pueden tener también sus propios razonamientos, ¿no? Si la partícula fuese cargada, pesada, si fuese bien pesada, claro está, no va a ser acelerada de una manera pronunciada, porque las partículas masivas son aceleradas poco. Por lo tanto, si no aceleran mucho, su poder de frenado másico total será solamente o prácticamente, como acá lo indica, será por colisión. En cambio, si la partícula cargada es pequeña, como el electrón, por ejemplo, allí sí habría que tomar en cuenta las dos partes, porque el electrón puede colisionar con un electrón, pero también puede ser frenada por el núcleo, ¿no? Acá se tienen las dos. En la sección 1.3 de la interacción de los electrones. Esta se hace a través de la interacción coulombiana, dijimos,
que podía ser elástica, inelástica, elástica cuando no pierde energía, inelástica cuando sí pierde energía. La inelástica es cuando hay una colisión directa, y la inelástica simplemente una desviación angular. Analizamos cómo interactúa el electrón dependiendo de la distancia que pasa del núcleo atómico. Si es que pasa lejos no hay gran interacción. Si es que pasa por la nube electrónica ahí pierde energía. Y si pasa cerca al núcleo, pues ahí pierde energía por radiación, emite la radiación de frenado. Hablamos también que la interacción con los electrones orbitales se hacía a través de la ionización, o sea, la inyección de un electrón, o por una excitación atómica. Nos referimos asimismo por conceptos, el poder de dispersión angular, y también, por supuesto, la potencia de la radiación Bremsstrahlung que sale cuando es desviado por un núcleo. Cualquier partícula acelerada emite una radiación, partícula cargada acelerada emite radiación con una potencia proporcional al cuadrado de la carga y al cuadrado de la aceleración. Dijimos también que en el caso del electrón, la distribución angular de la interacción, pues por radiación Bremsstrahlung, tenía una probabilidad que dependía del ángulo. La fórmula de esa dependencia era seno cuadrado de teta dividido entre 1 menos beta coseno de teta a la quinta, y vimos pues que significaba que en este caso, si beta era 0, o sea, cuando la velocidad era pequeñísima, pues la radiación salía un poquito por los costados, pero en cambio, si es que la radiación era un poco menor que 1, pues iba hacia adelante. Y que la intensidad máxima de la radiación se daba para el ángulo teta, que era igual al arco del coseno de esta fórmula de 1 sobre 3 beta, multiplicado por raíz cuadrada de 1 menos 15 beta menos 1. Bueno, y definimos el stopping power, que es la pérdida de energía por unidad de longitud que avanza el electrón. Dijimos que había dos componentes del stopping power, uno que era por colisión, cuando chocaba con los electrones, y otro por radiación, cuando era desviado por el núcleo. Y que, bueno, esto para las partículas cargadas, pesadas, el stopping power, el poder de frenado total, era más o menos por colisión, porque por ser bastante pesadas tenía poca aceleración. Y en cambio para las partículas livianas sí había una sección de una parte de radiación producida por frenado. Ambos modos de pérdida de energía se cruzaban en un ángulo crítico de energía cinética que era 800 megaelectronvoltios sobre Z. Bueno, esto entonces nos daba lugar a lo que nosotros estamos interesados en la física médica, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente cuando se trata de electrones, por ejemplo, se puede usar para la terapia con electrones, en que la tasa de pérdida de energía de los electrones en los tejidos da lugar a la eliminación de células cancerosas. Y claro, esto se practica, se hace ensayos en agua, porque el agua y el tejido humano tienen cierta similitud. Bueno, para comprobar estas afirmaciones, se ha hecho cálculos bastante complejos, que no están acá las fórmulas,
pero sí los resultados del poder de frenado de los electrones en diferentes materiales. Acá en esta figura tienen ustedes en el eje horizontal la energía cinética de los electrones dadas en MeV. Y en el eje vertical se tiene el poder de frenado por colisión, nada más. Aquí hay tres: agua, aluminio y plomo, ¿no? Entonces, notan ustedes que el poder de frenado por colisión, aquí en este caso, tenemos claramente que el agua tiene el valor mayor, luego viene el aluminio y después el plomo, ¿no? Claro, por colisión, obviamente las partículas livianas pierden más energía al interactuar con las partículas, con los electrones en los tejidos, que básicamente quiere decir en las órbitas electrónicas, ¿no? Acá tenemos entonces eso, el poder de frenado por colisión del agua, el aluminio y el plomo. En este caso, hablando de las líneas sólidas, se tiene el poder de frenado por radiación, O sea, cómo es que pierde cómo se pierde por radiación. Acá se tiene las líneas sólidas, el stopping power másico por radiación. Másico por radiación, ojo, estamos hablando de másico siempre dividido entre la densidad. Y vemos acá en este caso tenemos el plomo, el aluminio y el agua, ¿no? Hay grandes diferencias del poder de frenado por radiación másico, poder de frenado másico por radiación, entre el agua y el aluminio. Prácticamente hay un orden de 100, o de 10, entre 10 y 100, ¿no? Bueno, y el poder de frenado total másico siempre, la tenemos acá en las líneas sólidas, siempre gana el agua, el aluminio y el plomo, pero para energías pequeñas, 0.01 megaelectronvoltios, gana el agua, tiene un mayor poder de frenado másico total. Sin embargo, para altas energías, un poco que hay una inversión. Ahí el poder de frenado másico total es mayor para el plomo. Todo esto es importante que se sepa, por supuesto, para la terapia. Bueno, ojo que aquí estamos hablando de energías cinéticas del orden de MeV, más o menos cuando nuestros aceleradores pueden llegar a 10 megaelectronvoltios, producir electrones a 10 megaelectronvoltios, y ahí ya las relaciones entre los poderes de frenado másico total, un poco que no son los mismos que aquellos que ocurre para las energías bajas. Y acá tenemos el poder de frenado total para electrones en agua, aluminio y plomo, igual en función de la energía cinética de los electrones. A ver, un momento.
Creo que es la misma figura que se repite. Ok, entonces tenemos ese poder de frenado. Ahora, con el poder de frenado, uno puede calcular el rango. ¿Qué cosa es el rango? El rango es el promedio, digamos así, de la distancia a la que avanza una partícula cargada, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que un electrón y una partícula alfa tienen diferente rango. Ese rango se calcula con esta fórmula, nos tiene la integral de 0 a la energía cinética máxima del poder de frenado másico en función de la energía cinética a la menos 1, el integral respecto a la energía cinética de los electrones, ¿no? Y bueno, hay otra definición. Hay lo que se llama el rendimiento de radiación. El rendimiento de la radiación es en cierta manera la relación entre lo que se pierde por radiación y lo que se pierde en forma total por colisión y radiación. Se quiere saber entonces qué fracción se pierde energía por radiación. Bueno, también hay, lo dijimos, por desviación electromagnética, básicamente eléctrica, electrostática, coulombiana, se tiene una desviación de las partículas, ¿no? A eso se le llama el poder de frenado másico angular, que está definido por el ángulo promedio de desviación, el ángulo cuadrado promedio de la desviación entre la densidad multiplicado por la longitud que avanza. Bueno, eso es pues la interacción de los electrones con la materia y las partículas cargadas también un poco. ¿Preguntas al respecto? Por favor. ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, bueno. Sí, profesor. Ya dijimos que básicamente... Apaguen su micro, por favor. Ya dijimos, y esto debe ser bien claro, que la pérdida de energía en los tejidos básicamente es por la interacción de los electrones. Los electrones son lo que se llaman ionizantes. Ionizantes. No es como el fotón, que es indirectamente ionizante. ¿Por qué la diferencia? Pregunto, ¿por qué se hace la diferencia entre directamente ionizante de electrón y al fotón se le llama indirectamente ionizante? A ver, ¿quién se acuerda? Porque el fotón cuando interactúa con los electrones cede toda su energía y hasta ahí, de ahí son los electrones que comienzan la ionización, los electrones arrancados por el fotón, ¿no? Que salen y ellos producen la ionización, por eso es indirectamente ionizante. Ya, pero el fotón también ioniza. ¿O no ioniza? Sí, pero no lo escuché bien, profesor, ¿cómo? El fotón también. No se escucha. El fotón ioniza un átomo. ¿Me escucha? Sí, profesor, pero el momento en que interactúa con el electrón cede toda su energía. Y Ya, ahí claro, igual saca. claro, pero el electrón que sale arrancado es el responsable de la mayor ionización que se da. Ya, bueno, y más o menos esa es la idea. La respuesta correcta es, el fotón ioniza uno o de repente dos átomos, que no significan nada en lo que se refiere
al daño, a la destrucción del tejido, ¿no? Pero este fotón, al expulsar un electrón, es decir, al ionizar un átomo, expulsa un electrón con alta energía, la que va a dar lugar a muchas ionizaciones, muchos átomos ionizados. Y el daño que se hace a un tejido está relacionado con el número de átomos ionizados. O sea que el fotón ioniza, pero muy poquito, y los electrones ionizan muchos átomos. Esa es la diferencia, ¿ya? Ok. Gracias, profesor.